con la transmisión. De nuevo, bienvenidos a todos. Gracias por asistir al seminario institucional del Centro de Geociencias de la UNAM. El día de hoy nos acompaña la maestra Itzel Isunza Manrique y nos va a presentar una presentación sobre caracterización de residuos antropogénicos utilizando métodos geofísicos en el contexto de valorización de recursos. Voy a hacer una breve presentación sobre todo el trabajo que ha realizado la doctora. La maestra, perdón, está actualmente haciendo su doctorado en la Universidad de Lieja. Entonces, Itzel trabaja como geofísica de investigación en el proyecto europeo NWE Regeneratis y está realizando un doctorado en el Departamento de Ingeniería Urbana y Ambiental de la Universidad de Lieja, en Bélgica. Tiene una licenciatura en física por parte de la Universidad de Guanajuato y una maestría en ciencias de la Tierra por parte del Instituto de Geofísico de la UNAM. Tiene más de 4 años de experiencia en exploración geofísica aplicada a la caracterización de múltiples depósitos antropogénicos, incluyendo diseño de campañas de prospección, adquisición de datos, procesamiento e interpretación de diversos métodos geofísicos de superficie. Ha participado en 2 proyectos multidisciplinarios académico-industriales en el marco de la economía circular y la recuperación de recursos a partir de residuos sólidos urbanos y residuos provenientes de procesos metalúrgicos en el noroeste de Europa. Sus intereses de investigación incluyen la interpretación cuantitativa de múltiples métodos geofísicos para mejorar la toma de decisiones orientadas a la valorización y potencial recuperación de recursos a partir de residuos antropogénicos. Vamos a dar entonces inicio a la presentación con la maestra Itzel y cualquier pregunta al final, ya sea a través de Zoom o a través de nuestro canal de Facebook, por favor, esperemos al final de la presentación y ya la doctora Itzel la maestra Itzel nos hará el favor de responderla. Muchas gracias, Itzel. Te dejo entonces que comiences. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta plática que, como ya mencionó Jorge, trata sobre el uso de métodos geofísicos de superficie para caracterizar residuos antropogénicos en este contexto de valorización y potencialmente recuperación de recursos. Y en particular les voy a platicar sobre 2 proyectos europeos en los que he participado o participé. Entonces, vamos a empezar. Si quiere, si la siguiente diapositiva, ya. Entonces, el primer proyecto del que me gustaría platicarles se llama Rawfield. Entonces, este estaba enfocado en el sector de residuos sólidos. Y antes de que entre más en detalle en este proyecto, déjenme decirles cuál fue la motivación. Entonces, la Unión Europea se empezó a dar cuenta de que había demasiados landfills o demasiados vertederos, quizás hasta 500,000, de los cuales la gran mayoría son no sanitarios. O sea, que se crearon antes del 99, donde está la directiva de la Unión Europea empezó a establecer regulaciones sobre el manejo de los residuos. Entonces, por ejemplo, después del 99, lo que se hizo fue que se empezaron a crear ya rellenos sanitarios o landfills sanitarios para minimizar el impacto ambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy poniendo una sección transversal de un relleno sanitario común después de esta directiva. Entonces, pues tenemos una capa en la parte inferior para prevenir la contaminación hacia el subsuelo. Tenemos una geomembrana en la parte de arriba. Hay muchas veces un sistema de recolección de lixiviados, otro sistema para la colección
para la captación de gas. Hay pozos en donde se está monitoreando constantemente el agua subterránea, por ejemplo. Y la otra cosa que se incluyó después de en esta directiva fue que los vertederos, cuando terminaban todas las actividades, pues había que estarlos cuidando, ¿no? Había que haber un cuidado posterior, un monitoreo o un mantenimiento que pues en términos económicos pues representa un gasto fuerte, porque el cuidado posterior dura mínimo 30 años después del cierre o del fin de estas actividades. Y además, pues representa un espacio que está ahí ocupado donde no hay mucho más que hacer. Entonces, bueno, esas fueron las cosas que cambiaron después del 99, pero todavía quedaban un montón de vertederos históricos. Ajá. Y entonces, pues, ¿cómo integrar este tipo de landfills en la economía circular? Entonces, pues empezó a hablar de verlos como una oportunidad, ajá, en donde además de realizar una estrategia de remediación, pues hubiera una potencial recuperación o exploración en términos de extracción de recursos. Entonces, en los 90 se empezó a manejar el concepto de landfill mining, ajá, incluso antes de eso, pero en los 90 se empezó a ganar más popularidad. Pero todos los proyectos que se desarrollaban en torno a esta nueva estrategia eran para resolver problemas de contaminación o porque ya había falta de espacio. Entonces ya después en el 2013 esta estrategia evolucionó a este concepto de Enhanced Landfill Mining, que es mucho más complejo, incluye una extracción y valorización de residuos históricos, pero también futuros, en términos de materiales y de energía. Ajá. Entonces esto ya fue algo, un plus. Y se creó el consorcio de Enhanced Landfill Mining, Eurelco, y después de esto, entre el 2012 y el 2017, o sea, hace relativamente poco tiempo, empezó a haber muchos proyectos de investigación que se enfocaban en explorar qué tan factible era desarrollar proyectos de Enhanced Landfill Mining y cómo optimizarlos. Entonces, por ejemplo, pues se sabía que los metales pueden ser reciclados, por eso lo pongo en verde. Estos metales pueden ser reciclados de una forma relativamente fácil, y digamos que la fracción de estos materiales sería el motor clave desde el punto de vista económico para hacer landfill mining. Después tenemos materiales inorgánicos, no metálicos. Ajá. Y bueno, estos pueden ser reciclados mayormente como agregados, pero se consideran de bajo valor. Después tenemos la recuperación de energía, que es con base en las fracciones caloríficas también de los residuos, y digamos pueden ocurrir por incineración de los desechos, ajá, por ejemplo. Y después tenemos las fracciones finas, que hasta la fecha son un problema y representa una concentración de contaminantes. Entonces, muchas veces, pues, la mayoría de las veces, las fracciones finas se excluyen totalmente de la economía circular, y muchas veces las vuelven a depositar, las vuelven a enterrar en otros vertederos. Bueno, después, toda esta idea de hacer Enhanced Landfill Mining empezó a perder interés un poco, porque había mucha incertidumbre en términos de beneficios económicos, las regulaciones todavía no son muy claras, hay políticas locales que son contradictorias, y sobre todo hay una percepción de que hacer landfill mining o enhanced landfill mining representa un riesgo ambiental, porque muchos de esos vertederos son históricos, ya tienen un bosque en la superficie, entonces todavía hay esta percepción de que, bueno, que representaría este riesgo ambiental. Ajá. Pero entonces, para empezar a mitigar estas pérdida de interés, digamos, pues empezó a hablar de una gestión dinámica de los vertederos. Ajá. Es un concepto, una nueva estrategia
que en inglés es Dynamic Landfill Management. Y en esta gestión, que es mucho más amplia, hacer Enhanced Landfill Mining solo es una opción, o sea, solo es una de las ramificaciones, digamos. Entonces aquí, pues ya se sugiere hacer hay varias opciones alternativas que son de corto plazo. Entonces, por ejemplo, se pueden realizar actividades sustentables en la superficie del vertedero, se puede hacer un uso provisional de la superficie, no sé, se pueden colocar, digamos, paneles solares y entonces ahí ya tienes producción de energía verde, desarrollo de áreas verdes también. Una serie de actividades que pueden traducirse en la generación de ingresos que después pueden ser utilizados para los cuidados o el monitoreo que se hace después del cierre de estos vertederos o remediación o incluso extracción de materiales a largo plazo. Ajá. Y bueno, aquí les traigo, por ejemplo, algunos casos en donde tenemos una gestión dinámica. Entonces, acá tenemos el vertedero de Les Champs-Jouarre en Francia. Este es un vertedero de desechos municipales. De desechos municipales. Y entonces aquí hay un sistema de captación del biogás. Y esto lo utilizan para mantener una temperatura alta en un invernadero. Entonces, aquí pasamos de residuos a energía. Y aquí están produciendo un alga que ganó mucha popularidad porque se considera hoy en día un superalimento. Entonces es la espirulina. Ellos están produciendo espirulina en forma de cereales, tabletas. Entonces, pero bueno, aquí la idea es ir de residuos a energía. Y después tenemos otro caso del vertedero de Lepe en Alemania, en donde aquí hay una colección también una recolección de residuos urbanos o residuos municipales, pero hay una separación exhaustiva, un reciclaje también exhaustivo, y después lo que ya no se puede reutilizar, digamos, pues ya va siendo depositado en este vertedero. Y la verdad, o sea, ya crearon una montaña, básicamente es una montaña de residuos, pero en toda el área que ocupa hay áreas verdes, hay zonas recreativas, hay juegos para los niños. Sobre todo, hay espacios de enseñanza, hay auditorios incluso hay un mini centro de investigación en torno a todos estos procesos de reciclaje y tecnologías nuevas para procesar este tipo de materiales. Y después, aquí tenemos otro caso. Este fue un proyecto de Enhanced Landfill Mining en donde el principal motor fue la recuperación de terreno. Entonces aquí realizaron una rehabilitación con esto en mente, o sea, con la recuperación del terreno para construcción de viviendas. El proyecto se llamó Sandform Project. Y bueno, aquí además de recuperar el terreno, igualmente hicieron una valorización exhaustiva, una separación de los desechos, reciclaje. Incluso después de ciertos procesos que le realizaron a un sector de los residuos, utilizaron estos materiales en el proceso de construcción de las casas. Entonces, pues fue interesante. Entonces, ahora sí, volvemos al proyecto ROFI, en donde el objetivo pues, fue la creación de un marco general, el desarrollo de herramientas que ayudaran a los dueños de los vertederos a tomar decisiones en torno al desarrollo de proyectos de Enhanced Landfill Mining o otros proyectos dentro de esta gestión dinámica de los vertederos. Y una componente importante de este proyecto fue precisamente el uso de métodos geofísicos de superficie para caracterizar estos sitios, en complemento con los métodos convencionales, que son
excavaciones. Pero la idea pues era mitigar el número de excavaciones que se tenían que hacer para la caracterización. Y los objetivos fueron sobre todo delinear la geometría y estimar volúmenes en ciertos casos. Y aquí en este proyecto estuvimos trabajando en la Universidad de Lieja y el Servicio Geológico Británico. Y bueno, entonces tuvimos la oportunidad de explorar diferentes sitios con diferentes tipos de residuos y realizábamos campañas de prospección, pero las diseñábamos, digamos, antes de ir al trabajo de campo, y todo este diseño se basaba en reportes históricos de los sitios, o sea, toda la información que nos podíamos encontrar en las oficinas o los brindada por los dueños o los administradores de los vertederos, pero también podíamos utilizar toda la información disponible en Internet, digamos, como todo lo de percepción remota, vistas aéreas, o incluso a veces estudiar la evolución a través de estas vistas aéreas. Después realizamos un par de visitas de sitio para examinar cuál es el estado de la vegetación, cuál es si hay una geomembrana en la parte superior de los residuos que puede que puede impedir, perdón, la inyección de corriente eléctrica en el subsuelo, por ejemplo, con el método de tomografía de resistividad eléctrica. O, por ejemplo, en estas visitas de repente veíamos que los vertederos tenían varias superficies con pendientes muy pronunciadas en donde pues, no era tan fácil acceder con los equipos. Entonces, con toda esta información, pues hacíamos un análisis técnico de los métodos y dependiendo del objetivo de exploración y de todas estas, del contexto, entonces realizábamos este análisis y seleccionábamos los métodos más óptimos, digamos, o más eficientes, dependiendo del objetivo. Y estuvimos utilizando varios métodos de superficie, como la inducción electromagnética, tomografía de resistividad eléctrica y polarización inducida, esto en el dominio temporal. De métodos sísmicos, utilizamos tomografía de refracción sísmica, análisis multicanal de ondas superficiales, magnetometría, además, y este método sísmico también de fuente pasiva, H sobre B. Y entonces, una vez que íbamos al campo, entonces hacemos las mediciones, la adquisición de los datos, procesamos, entonces tenemos un modelo en términos pues, de las propiedades físicas y identificamos zonas de interés o zonas donde vemos valores anómalos con respecto al entorno, o vemos zonas de interés en donde quisiéramos tener información del sitio, ¿no? A través de un muestreo selectivo, a través de excavaciones selectivas, digamos. Y entonces aquí, de los sitios que estudiamos, pues encontramos que estos materiales antropogénicos presentaban contrastes de repente muy fuertes y al mismo tiempo un conocimiento limitado en las propiedades físicas, y además, en particular en los vertederos con un alto contenido de desechos municipales, pues además había procesos dinámicos como de biodegradación que hacían una interpretación más complicada, sobre todo una interpretación cuantitativa. Eso se complicaba, ¿no? Pero, pues, hubo varios casos de estudio donde, a pesar de estas complicaciones, a pesar de estos retos, pudimos tener información de utilidad. Entonces, les voy a presentar algunos ejemplos. Entonces, pudimos hacer de repente interpretaciones cualitativas, digamos, para delimitar de forma horizontal, en este caso, la distribución del vertedero, con métodos de mapeo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos
algunos resultados de inducción electromagnética y de magnetometría. Entonces, aquí en ambos métodos podemos ver que tanto los valores de conductividad son más altos en esta parte central como las anomalías magnéticas. Entonces, esta es una forma relativamente rápida y sencilla en donde podemos a primera instancia pues delimitar la superficie o estimar que, por ejemplo, no hay contaminación o no hay presencia de residuos fuera del territorio de los vertederos. Entonces, eso ya puede ser información de utilidad. Después, en términos de delimitación vertical, tenemos este caso de un vertedero de desechos sólidos municipales que estaba localizado en Bélgica. Y entonces este vertedero fue construido en diferentes etapas y fue creciendo el espesor. Entonces empezó aquí en el área roja, después creció hasta un espesor de 10 metros y después un espesor de alrededor de 20 metros. Todo esto pasó en los 60, empezó a pasar, bueno, aquí antes de los 80, pero hasta la fecha todavía hay un sistema de recolección de metano, de gas. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros nos enfocamos en esta área que se muestra aquí en este modelo digital de elevación, aquí, que corresponde a esta área en anaranjado. Y adquirimos este modelo de resistividad, en donde podemos ver ya varias características en términos, en extensión vertical. Entonces, por ejemplo, podemos ver que había una capa de protección en la superficie. Podemos distinguir los desechos que son saturados comparados con los desechos que son no saturados en términos de resistividad. Y en términos de cargabilidad, encontramos que los desechos orgánicos en general, los desechos municipales en general, perdón, tienen una firma de altas cargabilidades comparados con los desechos de construcción y demolición, etc. Entonces, eso también fue interesante aplicar este método porque pudimos definir o estimar el límite superior de estos residuos, por ejemplo, o tener una idea. Y el problema aquí, por ejemplo, fue que no pudimos identificar la frontera inferior del cuerpo de los residuos, como se indica aquí. Y esto pues es porque este tipo de materiales presenta una conductividad muy elevada que hace que la profundidad de penetración o el índice de exploración pues disminuye muy, muy pronto. Esa es otra de las complicaciones que encontramos cuando estábamos aplicando estos métodos. Bueno, entonces, otro aspecto en el que podemos contribuir es para la estimación de volúmenes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso en donde combinamos varios métodos más el muestreo selectivo o las excavaciones selectivas. El vertedero está ubicado en Bélgica y aquí hay una combinación de desechos municipales sólidos, pero también industriales. En particular, hay una presencia de cenizas y cal. Entonces, en esta foto no se ve muy bien, pero si vemos la vista con un hillshade, podemos ver que este sitio es una cantera. Entonces, este nivel se encuentra mucho más bajo que esta parte de aquí. Entonces, toda esta parte de aquí tiene los depósitos de cenizas y de cal, y acá en la parte inferior la basura heterogénea, digamos. Entonces, por ejemplo, primero aplicamos un mapeo electromagnético en donde con muy altas conductividades eléctricas pudimos delinear más o menos la distribución de las cenizas y de esta cal
en conjunto. O sea, no pudimos distinguir una de otra porque las dos tienen valores altos de conductividad, pero bueno, eso ya fue información de utilidad. Ajá. Aquí está una vista en donde se acentúa la diferencia en las elevaciones de esta cantera. Y bueno, entonces en la parte inferior utilizamos la tomografía de resistividad eléctrica y polarización inducida. En la parte superior, como estamos hablando de un espesor de materiales antropogénicos de más de 20 metros, que además presentan una geomembrana en la parte superior, aquí utilizamos el método de H sobre B y se observaron dos picos, dos frecuencias de resonancia diferentes que atribuimos a la presencia a los depósitos de cenizas y de cal. Entonces, digamos que utilizamos este método para diferenciar de forma vertical entre estos dos depósitos. Y finalmente, pues utilizamos la información de las excavaciones que ya había disponibles y pudimos obtener extras, pudimos obtener excavaciones adicionales muy someras. Entonces, bueno, aquí se encuentran las secciones de resistividad para 3 perfiles que se realizaron en la zona inferior de la cantera, como les mencioné. Y en las 3 observamos la misma tendencia. Hay alguna anomalía de resistividades en la parte sur o al inicio de los perfiles. Bueno, entonces, con toda esta información, integrando la información de los métodos de H sobre B, de resistividad eléctrica, de polarización inducida y de forma lateral del mapeo electromagnético, se pudo estimar de forma muy general volúmenes de basura heterogénea, de cenizas en la parte posterior y el volumen de cal también. Pero todo esto fue una estimación muy general, porque bueno, acá había en términos de los perfiles de resistividad, había mucha incertidumbre en la parte inicial de los perfiles, porque bueno, la resistividad que corresponde a la geología natural, pues estaba muy abrupta en este modelo. O sea, había mucha incertidumbre en términos de las excavaciones que se hicieron o que no se realizaron en esta parte y la inversión de estos perfiles. Entonces, esto es una estimación general, digamos. Y bueno, entonces lo que hicimos después fue trabajar en una interpretación más cuantitativa y utilizamos un método probabilístico. Aquí nos enfocamos en los datos de tomografía eléctrica y de polarización inducida. Entonces, la idea de esto fue hacer un análisis decisional basado en la teoría de probabilidad y todo esto para resolver un problema de clasificación. Entonces, aquí les voy a platicar sobre este método. Lo que hicimos primero fue definir las categorías, las clases o los materiales que se encontraron en las excavaciones. Entonces, por ejemplo, como aquí tenemos la clase o la categoría A1, A2, A3, A4, etc. Después, utilizamos los datos invertidos de resistividad y los datos de cargabilidad. Únicamente los datos que estaban colocalizados con las excavaciones y además tomamos también las posiciones de estas perforaciones o excavaciones, las posiciones en X y en la profundidad. Después, estimamos probabilidades a priori para cada categoría. Entonces, cuando las excavaciones se realizan, pues podemos ver cuáles son las proporciones de los materiales que se encuentran. Entonces, por ejemplo, decir, déjame, me regreso.
Entonces, por ejemplo, decir, bueno, aquí en esta muestreo, en estas excavaciones, encontramos que la caliza, que es la formación geológica, la formación natural, representa un 70%. Los desechos que se encontraron, por ejemplo, solo en una parte muy somera, bueno, representan un 8%. Y así, respectivamente. Este es un modelo sintético del que voy a hablar más adelante, pero aquí lo puse para ilustrar este método. Y bueno, después lo que hicimos fue calcular distribuciones unimodales utilizando la base de datos que ya mencioné. Entonces, resistividad invertida, cargabilidad, posiciones en X, o sea, la posición lateral y a profundidad de los datos de las perforaciones, de las excavaciones, y todo esto en función de cada categoría, de cada material, digamos. Aquí utilizamos distribuciones gaussianas, pero puede ser otro tipo de distribución también. Bueno, entonces después lo que hicimos fue calcular probabilidades condicionales de cada categoría en función de nuestra base de datos que ya mencioné. Entonces, calculamos estas probabilidades condicionales, por ejemplo, aquí estamos viendo la probabilidad condicional de una categoría A I dada la resistividad. Y esto lo podemos ver aquí en estas gráficas, en estas distribuciones, perdón. Aquí estamos viendo la probabilidad de materiales, de los diferentes materiales o de las diferentes clases, contra la resistividad en una escala logarítmica. Entonces, como aquí ya estamos incluyendo información de las probabilidades a priori para cada material, pues lo que observamos es que de forma muy general, las distribuciones que corresponden al ambiente, a la geología natural, a la roca original, a la roca madre, estas probabilidades son mucho más grandes que materiales como suelo o cal o rellenos heterogéneos. Ajá. Y lo que también podemos observar es que estas distribuciones nos permiten tener una idea de qué tan útil es en este caso, por ejemplo, la resistividad para resolver o discriminar dos materiales o más materiales. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que para resistividades muy bajas, la probabilidad mayor es de tener cal, mientras que pasamos de probabilidades intermedias a altas, pues eso cambia. Y entonces aquí tenemos las distribuciones, las probabilidades condicionales de la cargabilidad, de la profundidad y de la distancia horizontal. Entonces, una vez que tenemos esto, el siguiente paso es calcular las probabilidades condicionales conjuntas. Entonces, esto es lo que buscamos. O sea, la probabilidad condicional dada la resistividad, la cargabilidad, etc. Y para esto utilizamos una aproximación que se llama permanencia de cocientes, que es una aproximación que podemos utilizar cuando no tenemos eventos que son independientes o datos que no son independientes. Entonces aquí voy a explicar brevemente. Digamos que consideramos los eventos de fuentes diferentes B y C, y además tenemos que el evento A es el evento que no conocemos. Entonces acá podemos estimar el cociente de la probabilidad marginal del evento A, que se expresa con A minúscula. Y esto, por ejemplo, nos estaría dando información de qué tan certero es que ocurra el evento A. Por ejemplo, si este cociente A tiende a 0, significa que el evento A es muy factible a ocurrir, es muy posible. La probabilidad de ocurrencia es muy grande. Pero si este cociente tiende a infinito, pues es lo opuesto. Entonces hay
hay una probabilidad muy baja o es un evento imposible de ocurrir. Y entonces así tenemos los cocientes de B y de C. Por ejemplo, aquí el cociente de C puede verse también como una distancia al evento A después de haber observado el evento C. Ajá. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los cocientes, digamos un cociente C minúscula entre A minúscula, pues esto sería la contribución del evento C a esta distancia desde o a partir de la distancia a priori de A minúscula. Ajá, no sé si está claro. Entonces, de tal manera que si tomamos este cociente de X sobre B minúscula, ajá, donde X aquí está expresado, ya involucra una probabilidad condicional conjunta para estos dos eventos, B y C. Entonces, si tomamos este cociente de X entre B, pues podría ser visto como la contribución incremental del evento C, empezando desde la distancia previa B minúscula. Y esta aproximación nos dice que la idea es que el incremento al evento C para conocer el evento A es el mismo antes o después de conocer el evento B mayúscula. Entonces, esto se puede generalizar para un número n de eventos de esta forma. Aquí, en este caso, solo vamos a utilizar los datos los datos geofísicos de resistividad y cargabilidad, pero también tenemos estos datos de las posiciones. Entonces tenemos cuatro eventos, digamos. Entonces, primero realizamos algunas pruebas en un modelo sintético. Propusimos esta geometría. Ajá. Este modelo sintético está basado en el vertedero de Onos que les mostré hace un momento. Y entonces tenemos diferentes tipos de materiales, diferentes categorías. Esta es la geometría que proponemos. Realizamos la inversión de estos datos sintéticos. Podemos ver que algunos valores de resistividad pueden delinear con cierta precisión los cuerpos de cal, pero no se ve muy clara una definición del material geológico. Entonces, bueno, ya después proponemos o simulamos también una campaña de muestreo de excavaciones. Podemos simular que esta campaña cuenta con excavaciones que están distribuidas de forma homogénea, cubriendo todo el dominio del modelo invertido. Y bueno, entonces, cuando aplicamos el método probabilístico, los resultados se dan en términos de probabilidad, de probabilidades, secciones de probabilidades a lo largo del modelo de inversión. Por aquí, por ejemplo, aquí tenemos la probabilidad de tener los residuos utilizando nuestra base de datos que ya mencioné. O sea, estas son las probabilidades conjuntas. Y aquí podemos ver que toda la capa somera tiene una probabilidad casi de 1, cercana a 1, de tener residuos, de tener estos desechos en esta parte. Y después, por ejemplo, podemos ver el mapa de probabilidades para el basamento. Entonces aquí vemos que es el contrario, ¿no? Entonces aquí las probabilidades son cercanas a 1 en toda esta área. Y bueno, por ejemplo, hay problemas para identificar este cuerpo que también es un cuerpo de cal conductivo, pero de manera general, pues bueno, las probabilidades son cercanas a 1 en profundidades más grandes. Ajá, más grandes, y esto está en línea con lo que se observa en las muestreos.
Y entonces, si tomamos las probabilidades más altas a lo largo de todo el modelo, podemos representar toda esta superficie en términos de los diferentes materiales o de las diferentes categorías. Y aquí se observan algunas transparencias que representan las probabilidades. Entonces, entre más transparencia o entre más color blanco tenemos aquí en las clasificaciones, más incertidumbre en resolver las distribuciones entre un material y otro. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que para este cuerpo de relleno heterogéneo, el método probabilístico pues solo puede resolver una parte menor. Bueno, entonces, después lo que hicimos para estudiar qué tan robusto era este método, empezamos a realizar comparaciones con un algoritmo de Machine Learning. Entonces utilizamos este método de Multilayer Perceptron, entonces MLP. Y bueno, entonces acá empezamos utilizando la base de datos completa. Entonces, resistividad, cargabilidad, X, la distancia lateral de las excavaciones y también las profundidades. Y estos son los resultados que obtenemos para el método probabilístico y abajo para el método de MLP, el método de Machine Learning. Y podemos ver que el método de MLP para el caso sintético, pues predice bastante bien las categorías, como en esta parte aquí del suelo, este cuerpo de cal, los rellenos que se encuentran aquí en rojo. Es bastante preciso para delinear de forma horizontal y vertical las diferentes clases, excepto el primer cuerpo de cal que se encuentra aquí. Pero entonces si vemos otra vez el método probabilístico, pues hay bastante más incertidumbre en estas regiones para diferenciar entre el suelo y este cuerpo de cal y para predecir toda esta área. Entonces, ahora, aquí, al estar incluyendo la distancia lateral, estamos imponiendo de alguna manera, por ejemplo, puede ser un poco peligroso porque aquí estamos imponiendo la posición lateral en donde se encontraron los materiales. Entonces, por eso, aquí en el método probabilístico solo pudimos predecir una pequeña área que corresponde al área de la excavación o de la perforación. O sea, utilizar la distancia lateral puede limitar mucho la habilidad de predicción en cuanto a las clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta prueba solamente utilizando la resistividad, la cargabilidad y la profundidad. Y podemos ver que el método probabilístico mejora. Ya se puede, ya hay valores de probabilidad más altos para hacer una clasificación en términos del relleno heterogéneo, que sí corresponde a esta parte de acá. Y bueno, la otra diferencia que vemos cuando usamos MLP, si le quitamos esta restricción de utilizar las distancias horizontales, pues entonces, por ejemplo, también ya predice predice la presencia de suelo aquí, en estas regiones, donde normalmente, pues antes sí estaba limitado a esta distribución, a los primeros metros del perfil. Y otra cosa que quería mencionar es que utilizamos este método de Machine Learning, pero hay que realizar un proceso de optimización de hiperparámetros. Y puede ser también, hay que tener cuidado cuando hacemos esto, porque en nuestro caso estuvimos utilizando muy pocos datos para entrenar la training data. Entonces, este método de Machine Learning requiere separar incluso esos pocos datos que tenemos para entrenar el algoritmo, los tenemos que separar en datos para entrenar, datos para utilizar
como validación para optimizar los hiperparámetros, el número de neuronas, el número de capas, hidden layers, etcétera. Y eso no es el caso cuando usamos el modelo probabilístico. Este es un paso extra que tenemos que hacer. Y cuando no tenemos suficientes datos de entrenamiento y todavía los tenemos que dividir, hay una muy grande combinación de hiperparámetros que podemos utilizar para MLP y aún así, a pesar de tener una buena calificación, digamos, en cuanto a, a la habilidad que tienen para clasificar, o sea, pueden cambiar mucho, pueden entregar clasificaciones totalmente diferentes, cambiando muy poco estos hiperparámetros. Estuvo un poco confuso como lo expliqué, pero bueno. Entonces, después aplicamos este método probabilístico en un caso real. Entonces, otra vez en el landfill, en el vertedero de Hornos, en Bélgica, como habíamos visto. Y nos enfocamos en la parte inferior de la cantera, donde estaba la distribución, sobre todo de residuos, de desechos heterogéneos, poco ya la presencia de cenizas y cal. Ajá. Bueno, entonces aquí realizamos la inversión de los modelos de resistividad. Acá tenemos el modelo de cargabilidad y la sensitividad de esta inversión. Este perfil que estamos viendo aquí de suroeste a noreste está aquí en verde. Entonces, este es el origen. Ajá, y acá termina, este es el perfil, es la ubicación del perfil. Y lo que podemos ver es que pues, tuvimos acceso a varias excavaciones someras a lo largo de todo el perfil, como podemos ver acá. Pero una limitación que tuvimos fue que las excavaciones que se realizaron en el suroeste del perfil, en el origen del perfil, fueron muy, muy someras en comparación con las que se realizaron en el noreste, y desafortunadamente no tuvimos acceso a un muestreo distribuido de forma homogénea en el perfil, ¿no? Sino que tenemos un número mayor de muestras de este lado comparado con este otro. Y entonces cuando aplicamos el método probabilístico utilizando los datos, los modelos invertidos que les mostré, pues ese es el resultado para el método. Podemos ver que tenemos una distribución homogénea relativamente que cubre la mayor parte del modelo, y esto sería el basamento de calizas. En verde tenemos una capa también distribuida de forma no continua, pero más o menos homogénea en esta parte. Esto representa la presencia de cal. Y en azul, que es la capa la más somera, tenemos los depósitos de los residuos, la basura heterogénea que habíamos mencionado. Para la categoría de suelo, material de suelo, pues hay algunas celdas en el modelo, no sé si las alcanzan a ver, que la clasificación predijo como suelo, pero son muy pocas. Y lo que podemos ver con respecto al modelo, a la clasificación que se realizó utilizando MLP, el método de Machine Learning, lo que podemos ver es que la clasificación de este modelo de aquí, del modelo probabilístico, puede ser más realista que esta predicción que entrega el algoritmo de MLP. Aquí está diciendo que tenemos una cantidad incluso mayor o igual de residuos comparado a
a las calizas, al basamento. Y ese no es el caso del modelo probabilístico. Entonces, la razón principal por la que obtenemos por la que seguimos teniendo este resultado es porque al principio podemos imponer de alguna forma los valores a priori de las proporciones de materiales que se encuentran. Ajá. Esto se toma en cuenta en las predicciones al final. Entonces aquí imponemos que, por ejemplo, que las calizas o el basamento representa una mayoría en las proporciones de los materiales. Y esto es algo que podemos ver en la clasificación final. Y en términos de valorización y rehabilitación o gestión en general de un vertedero, esta información es muy importante. La cuantificación de materiales es importante. Entonces ahora vamos a cambiar un poco. Ahora vamos a hablar de un segundo proyecto que es muy similar. También busca rehabilitar y recuperar, valorizar materiales, pero ahora utilizando a partir de residuos metalúrgicos, de sitios metalúrgicos y depósitos de este tipo de naturaleza, pero siguen siendo igual residuos antiguos. Y acá, dentro de los objetivos más generales, está promover el uso de inventarios, herramientas, para recuperar residuos metalúrgicos. Se va a desarrollar o se está desarrollando una herramienta de inteligencia artificial que va a permitir asesorar de alguna manera un proyecto de rehabilitación de estos sitios. Y otra vez aquí el uso de métodos geofísicos para una caracterización bastante más cuantitativa es importante, es una gran parte del proyecto, pero aquí la cuantificación es más en términos de metales o otros materiales de interés. Es más sobre el contenido de metal que sobre los materiales per se. Y en este caso, pues estamos trabajando la Universidad de Lieja con el Servicio Geológico francés. Bueno, otra cosa importante es que en este proyecto tenemos acceso a varios sitios en el noroeste también de Europa. Y además de tomar la metodología del proyecto anterior, o sea, excavaciones, etcétera, también tenemos acceso a mediciones en laboratorio, mediciones geofísicas y estudios químicos en términos de diferentes elementos. Entonces, la idea es crear una base de datos que se compuesta por propiedades, por diferentes propiedades geofísicas o las diferentes firmas que tienen los distintos tipos de productos metalúrgicos. Entonces, esa sería la idea. Y aquí este proyecto todavía está en curso, entonces estamos trabajando en todo esto. Y nada más, acá les quería platicar sobre el sitio de Duferco. Este sitio se localiza en Bélgica. Hace muchos años fue una fábrica para la producción de hierro y de acero. Tiene varias áreas, es un sitio muy grande con varias áreas. Entonces acá nos enfocamos en los depósitos de escoria. Igual provenientes como coproductos de esta producción de acero. Digamos. Y acá lo que tuvimos acceso fue a hacer una adquisición en 3D de tomografía eléctrica y de polarización inducida. Aquí en el campo. Intentamos cubrir por completo esta montaña, digamos, de residuos de escoria. Después tuvimos acceso a un muestreo. Desafortunadamente solo pudimos obtener información en 8 puntos diferentes y muy someros, a profundidades de 1, 3 y 5 metros. Después pudimos tomar muestras y medir polarización inducida espectral en el laboratorio. También en el dominio temporal, resistividad, tomografía eléctrica y polarización inducida, todo esto en el laboratorio. Y
sobre las mismas muestras que medimos, también tuvimos los análisis químicos en términos de hierro, calcio, etc. Y bueno, entonces, como la información que tuvimos en el muestreo fue muy somera comparado con el dominio del modelo de inversión, aquí seguimos un método un poco diferente. Utilizamos otra vez Machine Learning, pero un tipo de aprendizaje supervisado otra vez, que consistía básicamente en 2 pasos. Entonces, primero era encontrar correlaciones entre las mediciones de laboratorio y los estudios químicos que tenemos, básicamente para identificar categorías, y después pues aplicar un proceso gaussiano de clasificación, que también es un proceso probabilístico. Y esto pues, se aplica en todos los datos, en el dominio de todos los datos de campo, en el modelo invertido en 3D. Y aquí tenemos algunos resultados del modelo de la inversión. Estoy mostrando solamente unas secciones transversales de todo el modelo y podemos ver que tenemos más contrastes en términos de cargabilidad. Sobre todo aquí, tenemos valores muy altos en esta parte de aquí. Hay más contrastes laterales y verticales comparado con el modelo de resistividades. Sí. Y bueno, acá, como la resolución espacial de la adquisición fue muy baja, entonces la sensitividad del modelo igual fue alta solo para partes muy someras. Entonces aquí estamos cortando las celdas que ya no tienen tanta, digamos, tanta, bueno, sensitividad. Y aquí bueno, puse esta imagen para mostrar el problema que tenemos en cuanto a la diferencia de resolución del muestreo y el modelo de inversión que tuvimos, ¿no? No pudimos tener muestras a profundidades más grandes porque como es una montaña de escoria, es un depósito, es muy inestable como para llevar el tipo de equipos que se necesitan para hacer excavaciones de pozos que vayan hasta 10 metros, por ejemplo. Entonces estas solo son excavaciones muy pequeñas, muy someras. Y bueno, entonces, ese es un poco el problema. Déjame ver si puedo cambiar. Ajá. Y después, un poco sobre las correlaciones en las que trabajamos entre las mediciones de laboratorio de resistividad eléctrica y de polarización inducida en el dominio temporal, las correlaciones contra los análisis químicos. Entonces, aquí tenemos gráficas, tenemos cross plots de cargabilidad contra resistividad, en los 3 casos, pero la barra de colores representa en este caso el promedio del contenido de hierro, calcio y silicio, en esta parte. Y básicamente se distinguen 2 zonas. Una zona de alta resistividad que presenta altos valores, un alto contenido en silicio, y otra zona que en general presenta altas cargabilidades, pero presenta altos valores de hierro junto con altos valores de calcio. Entonces, estas son las 2 zonas que se pueden distinguir. Breve. Y también podríamos hacer una regresión lineal bastante simple entre el contenido promedio de hierro y la cargabilidad. Y pues bueno, una correlación es una forma muy general, pero bueno, se puede observar una tendencia entre que la cargabilidad puede ser un indicador importante que nos dé información sobre el contenido de hierro. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer modelos de clasificación utilizando el proceso gaussiano de clasificación que les platiqué. Entonces, por ejemplo, si agrupamos las muestras en clases de acuerdo a la composición química, podemos formar 3 grupos, ¿no? Uno más con mayor contenido en silicio, o en calcio, o en hierro. Y aquí lo que estamos observando en esta gráfica, los puntos representan las mediciones que hicimos en el laboratorio y los análisis químicos,
y todos los puntos chiquitos representan los valores del modelo de inversión en 3D. Entonces, si hacemos una clasificación de los datos de campo, utilizando estos grupos definidos de esta forma, pues obtenemos un patrón no muy robusto, porque, bueno, no es muy, ni la cargabilidad ni la resistividad tuvieron una habilidad fuerte para resolver entre las escorias con mayor contenido en calcio o mayor contenido en hierro. Entonces, si pasamos esta información, esta clasificación al modelo en 3D, pues podemos observar este tipo de predicciones, de clasificaciones. Y aquí también es interesante, como también estamos hablando de un modelo probabilístico, entonces acá las transparencias representan probabilidades muy bajas de predicción para las diferentes clases. Entonces, en este sentido, pues también se incluye la incertidumbre en las mediciones. Bueno, podemos hacer varios modelos de clasificación, ¿no? Si agrupamos las muestras en diferentes, o sea, utilizando diferentes restricciones. Ya no voy a hablar tanto de ella. Y bueno, creo que ya no me queda tanto tiempo, pero entonces, otra cosa que les mencioné que teníamos, otros recursos, eran datos de mediciones de polarización espectral inducida en laboratorio, en todas estas muestras. Y aquí tengo un estado de arte sobre cómo podemos utilizar datos de SIP en la cuantificación de estos residuos. Se han utilizado tanto en el dominio espectral como en el dominio temporal, en combinación con el laboratorio y trabajos de campo, ya sea para estimar volúmenes o para discriminar entre un drenaje ácido y zonas de oxidación, etc. Bueno. Esta parte también. Estos son los resultados que tenemos de polarización espectral en el laboratorio. Esta es la componente real de la conductividad. Pero lo interesante está aquí en la parte imaginaria, en donde observamos que las diferentes muestras presentan diferentes tipos de espectros. Por ejemplo, unos incrementan con frecuencias más grandes, otros tienen un decremento aquí, otros están distribuidos como una parábola, por ejemplo. O sea, tienen varias formas y esto podría asociarse, con diferentes tipos de escoria, con una composición química diferente. Y bueno, ya para finalizar, aunque les presenté algunos resultados, sobre todo en la segunda parte del proyecto, unos resultados en términos de clasificación, pues necesitamos todavía más muestras para definir mejor las clases y también para tener mejores predicciones, mejores clasificaciones. Otra cosa que podríamos hacer para mejorar la identificación de las categorías o de las diferentes clases es una caracterización química más amplia en términos, digamos, de óxidos de los diferentes elementos. Bueno, estos métodos probabilísticos, tanto la clasificación gaussiana como el método probabilístico inicial, representan métodos útiles para integrar la incertidumbre en los resultados. En particular de la parte del modelo gaussiano de clasificación gaussiana, integra incertidumbres no solo de predicción, pero también de alguna manera se reflejan las incertidumbres al comparar los datos de campo con los datos de laboratorio. Y finalmente aquí todavía a explorar nos quedan bastantes datos, bastantes mediciones de polarización inducida espectral y sobre todo nos gustaría hacer mediciones que van mucho antes del rango de frecuencias que mostramos, porque bueno, se ha encontrado que hay mucha información en escorias en frecuencias muy bajas, entonces eso es otra parte que podríamos integrar en este
en este trabajo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Itzel. Súper interesante el tema. La verdad, pues es bueno ver que se están haciendo este tipo de proyectos para manejar un poquito, bueno, para que se maneje de forma más sustentable todo el tema de residuos y que, pues como decías, que se tenga un modelo de economía circular. Y qué bueno también que pues a nosotros como geocientíficos nos toca también contribuir, por ejemplo, con estos métodos geofísicos que nos enseñaste. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los que estamos en Zoom, pueden quitar el mute de su micrófono y hacer la pregunta directamente. Y también si alguien quiere hacer la pregunta alguna pregunta en Facebook, pueden escribirla ahí en los comentarios y yo se la hago saber a Itzel. Y Sí, entonces, bueno, sí. mientras... Estos proyectos, sobre todo el segundo, está todavía en una etapa de exploración. Sí, Porque a diferencia del primer proyecto en el que la caracterización, el interés de la caracterización era en términos de materiales, acá en el segundo proyecto lo que se busca es cuantificar el contenido metálico o cuantificar el contenido de materiales de interés. Y eso pues, es bastante complejo. claro. Sí, sí. Bueno, Todavía no llevamos tantos métodos, tantos sitios explorados. Ajá, claro. también eso. Sí. Bueno, en lo que alguien se anima a hacer alguna pregunta. Ah, ahí está el... Sí, yo tengo una pregunta para Itzel. Gerardo Aguirre, de acá del Centro de Geociencias. Hola, Itzel, no te conocía. Mucho gusto. A Mucho ver, gusto. ¿tú ya estás trabajando aquí en México o sigues trabajando por allá en Europa? Sigo trabajando acá en Europa en el proyecto segundo que mostré, Regeneratis, y al mismo tiempo estoy haciendo el doctorado. Ah, ya entiendo. Ok. La idea es que te regreses a México, supongo. Sí, Ah, muy bien. ¿Y no tienes todavía alguna idea de algún proyecto donde aplicar todo eso acá en México? Que seguramente habría muchísimos lugares, ¿no? sí, yo me imagino que hay bastante material, pero todavía no tengo en mente un proyecto en concreto, todavía no formulo nada en un sitio en particular. Ajá. Pero sí, estoy segura que hay un área de oportunidad muy grande para Ah, utilizar estos métodos en México. muy bien, pues sí, ojalá y se puedan aplicar todos esos conocimientos y técnicas y experiencia que mostraste Ujú, acá en esa problemática que tenemos en México de los rellenos sanitarios, los depósitos como los de fierro y hierro, ujú. de plantas, de minas y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, creo Sí. que hay un campo muy grande aquí en México para aplicación, a ver si hay el dinero para desarrollarlo, ¿no? Pues esa es otra. ¿Sí? Sí, sí, Muy esperemos bien, que nada sí. más era ese comentario. Felicidades por la presentación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, yo tengo una pregunta rápida, así muy práctica. En el caso, bueno, cuando ya entregas tú este tipo de imágenes geofísicas al dueño o al que está encargado de la toma de decisiones en esos vertederos, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué hacen con estas imágenes? Bueno, no sé si el proyecto ya, digamos, yo sé que son proyectos relativamente recientes, pero no sé si ya haya habido algún ejemplo, un caso de que usaron alguna de estas imágenes para, no sé, para Ujú. desarrollar algo. Ujú, En términos de esa gestión que mencionas, ujú. normalmente lo que ha sido de más utilidad es hacer una estimación general de los volúmenes. Eso es de utilidad para muchas cosas. Hay un proyecto, si hay un proyecto de rehabilitación y tienen que extraer 1 tonelada de residuos,
y procesarla o reciclarla no tiene el mismo costo procesar 1 tonelada que media tonelada. Entonces, la información, los modelos, así como se los pasamos, pues ellos los pueden trasladar a costos para la valorización, para el reciclaje, pero también en términos de, sí, sobre todo gestión futura para los proyectos de rehabilitación, así lo diría. Ok, perfecto, muchas gracias. Por ahí tenemos una pregunta en Facebook que si nos podrías dar ejemplos de a lo que tú te estás refiriendo como fracciones finas en la presentación. Fracciones finas son los residuos que tienen un tamaño de partículas de menos de 60 micrómetros. Ajá. Ok, Que esos pues ya no, son muy difíciles de ser reutilizados, ¿no? A diferencia por ejemplo, en los sitios que mostré que tenían cal o residuos de construcción y demolición, todo eso puede ser reutilizado, todos esos aglomerados, incluso en la construcción de carreteras acá, ¿no? Pero esos residuos finos son partículas muy chiquitas de ese tamaño que mencioné, donde los procesos para reutilizarlos, los procesos para generar otras materias primas, son muy difíciles, muy caros precisamente por ese tamaño. ok, perfecto, gracias. Por ahí también hay otras preguntas en Facebook. Voy a leer una que sería de Adriana Espino. Dice, las separaciones de residuos que se llevan a cabo en los casos de estudio europeos que comentaste son por procesos mecánicos automatizados o es con Sí. personal separando los materiales de manera manual o mixto. No, en la mayor parte de los casos es la primera. Ok, perfecto. Ajá. Con procesos. Hay un transporte de los residuos, los llevan a algún centro de investigación, un centro de separación, y sí son procesos mecánicos los que se utilizan. Ok, perfecto. Sí. Por ahí otra pregunta dice, ¿cómo es que el método de caracterización que estás desarrollando podría facilitar los procesos mecánicos de extracción de minería o explotación de recursos de los vertederos? Ajá. ¿Cómo es que lo que estamos proponiendo podría ayudar A a... facilitar los procesos mecánicos de extracción de minería o explotación de recursos de los vertederos. Ujú. Supongo que se me ocurre ahorita, por ejemplo, darle prioridad a algunos sitios o a algunas zonas. Ajá. Si pudiéramos cuantificar el contenido de hierro, por ejemplo, o de óxidos de hierro en una montaña que tiene muchos otros materiales, pero si nosotros podemos identificar un área muy pequeña, pues eso puede ser puede orientar a solo extraer materiales que tienen un potencial de valorización más grande. Entonces, en teoría, podría facilitar estos procesos también. Claro. Yo también tenía, bueno, una pregunta mía, es con respecto a bueno, a mí se me hizo muy interesante que hayas encontrado que el método probabilístico, digamos, se desempeñó bastante bien o incluso mejor que métodos más avanzados de machine learning. Y creo que sí, como decías, está definitivamente asociado a la cantidad de datos de entrenamiento que tienes. Entonces, tú dirías, digamos, relacionado a esto, ¿darías alguna recomendación de cuándo usar este tipo de métodos más avanzados de Machine Learning y cuándo usar métodos, digamos, un poquito más robustos como el que presentaste? En mi experiencia, lo que se ha observado es que el método probabilístico resulta muy útil cuando cuando la adquisición de datos tiene mucho ruido,
cuando la inversión presenta muchos artefactos. Ajá. En todos estos casos, algunos métodos de Machine Learning pueden verse altamente influenciados por artefactos en las inversiones, digamos. Okay. Y otra vez, en todos los datos que obtuvimos en los landfills, en los vertederos, en este tipo de depósitos, presentan contrastes muy fuertes muchas veces. La calidad de los datos no siempre es la mejor, porque como ya lo mencioné también, hay materiales, pero hay procesos dinámicos. Si hablamos de desechos municipales, procesos dinámicos como biodegradación. Y si hablamos de los desechos metalúrgicos, ahí hay procesos de oxidación, oxidorreducción, que también normalmente la calidad de los datos no es muy buena en los casos ya de campo, en los casos reales. Y la otra cosa que vi, que considero de utilidad, al utilizar el método probabilístico, es si por alguna razón no tenemos acceso a un muestreo bien distribuido espacialmente en toda el área de exploración, si tuvimos acceso solo a unas muestras que estaban muy juntas y que cubrían solo una pequeña cantidad de una superficie, también observamos que ese método es más robusto comparado con estos otros de Machine Learning. Ajá. O sea, también. Okay. Eso sería. Perfecto, muchas gracias. Ahí viene otra pregunta. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta de los que están conectados en Zoom. También por ahí preguntan en el chat, ¿cómo saben que los residuos no contaminaron químicamente los materiales posiblemente útiles? Sí, en el proyecto nosotros no tuvimos acceso a esta información, pero es probable. De hecho, bueno, es muy seguro que pase, es muy probable que pase esto, pero hay muchos procesos que se encargan de limpiarlos, digamos, hay varios tratamientos que se realizan para que estos materiales puedan ser otra vez seguros, puedan volverse a reutilizar. Y por eso, esa es otra desventaja que se empezó a ver del concepto de Enhanced Landfill Mining, porque cuando recuperas el material, lo sometes quizás a este tipo de procesos para limpiarlos y después tienes materias primas secundarias, van a tener un costo mucho más elevado que las materias primas normales por todos los tratamientos a los que se sometieron. ¿Ah? El costo de extracción, de separación, de procesamiento, para transformarlos, para poderlos utilizar, todos los costos de la materia prima secundaria que viene de estos residuos, pues es mucho más cara. Entonces, ahorita también están trabajando en regulaciones para dar incentivos económicos cuando quieres comprar este tipo de materias primas secundarias. Pero bueno, eso apenas está en desarrollo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que damos por concluida el seminario de hoy. De nuevo agradecemos a Itzel que nos acompañó y nos compartió el tema pues, tan interesante, tan relevante, como mencionaba varias preguntas que sería muy interesante que también se aplicaran este tipo de proyectos aquí en México. Entonces, pues, muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos esperamos la próxima semana, en el seminario de la próxima semana. Y de nuevo, muchas gracias, Itzel. Y le vamos a hacer llegar su constancia. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos.